Y 3 de 3 anfitriones que se clasificaron y 2 remontadas muy apretadas. Veamos lo que pasó hoy. Primero empezamos con el Inglaterra contra el Congo. Inglaterra que viene de ganar su grupo, no de una forma muy rara, por ponerlo así, no se quedaron con los 9 puntos. Les terminó ahí sacando un punto gana. No se vieron bien contra Panamá. Se vieron ok contra Croacia y no se vieron bien contra Ghana. Y el Congo que se terminó clasificando en el último día como uno de los mejores terceros, ganándole a Uzbekistán en la última jornada. Bueno, si no ves las estadísticas o solo nada más ves y dices, Congo contra Inglaterra, dices, Inglaterra debe de barrer este partido. Pero no empezó así. Al minuto 7, Brian Sipenga anota el 1-0 a favor de Congo. Sí, Inglaterra se estaba quedando eliminado. Y recuerden, el que ganaba de este partido se enfrenta a México. Entonces, México le hubiera encantado que gane el Congo, porque es un rival mucho más fácil que Inglaterra. Un muy buen pase. Y él, si Penga la controla, busca el primer palo. Pickford nunca se esperó ese disparo al primer palo y le da el 1-0 a favor de el Congo. Ya después Inglaterra como que le dio un shock a Inglaterra, vamos a ser bien honestos. Eh, hubo un periodo después de ese gol que Inglaterra no sabía qué hacer, no tenía ni la menor idea de qué hacer y el Congo terminó aprovechando, más o menos, porque al final no aumentaron la ventaja, pegó una en el palo que ya se había vencido a Pickford. Yo creo que ahí hubiera sentenciado totalmente el partido, pero al final no concretó el 2-0. Y justo se fueron en el entretiempo con el Congo ganando 1-0 e Inglaterra sabiendo que ellos se iban a achicar y estaban prácticamente obligados a ganar. Vamos a ser bien honestos. Y eso fue lo que hicieron en el segundo tiempo. Buscaron y buscaron y buscaron. Ahí Kane se echó un clavadazo, como si estuviera ahí en una alberca, en una piscina. Impresionante ese clavadazo que se echó. A mí se me hizo muy raro que no le sacaron tarjeta amarilla por la simulación, porque justo le marcaron la falta en ataque por la simulación. Entonces, ahí un poquito raro. Entonces, no estoy súper seguro de por qué no terminaron marcándole o enseñándole la tarjeta amarilla. Y bueno, y después de tanto intentar una que ahí sacaron en la línea, que Wan-Bissaka la sacó en la línea después de un cabezazo de Kane. Y bueno, finalmente al 75 Inglaterra lo termina empatando con un gol de Harry Kane. Un gol de cabeza que ya no podía alcanzar el portero del Congo y justamente por tanto lo que estaban buscando terminaron empatando el partido y como que se medio veía que esto se iba a ir a tiempos extra, pero al final no. Al 86 le da la vuelta a Inglaterra y otra vez es Harry Kane. Un buen disparo que el portero nunca la pudo atajar y con esto clasificó a Inglaterra. Ahí tuvo una al final el Congo con un tiro libre, pero la mandó muy lejos de la portería. Y con esto Inglaterra se clasifica y sería el rival de México en octavos de final el domingo. Un Inglaterra que viene animado, por ponerlo así, pero también muy flojo. O sea, no puede ser que nada más le metas 2 goles a Panamá, que te empate Ghana, que tienes que remontarle al Congo. O sea, ahí hay un poco que se tiene que considerar ahí de cómo viene Inglaterra comparado a México y por también que este partido va a ser
en Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Entonces ahí México tiene una muy, muy grande ventaja. Congo, que a varios nos sorprendió ese empate contra Portugal en la primera jornada. Después ahí Colombia les ganó por la mínima, entonces tampoco hay que ponerle tanto. Y después les clavó 4 goles a Uzbekistán justamente y se clasificaron muy bien. El juego de Congo es lo que se esperaba del Congo, vamos a ser bien honestos. Y para el segundo partido tenemos Senegal contra Bélgica. Yo creo que para mí era uno, sino el más parejo de los partidos de 16avos, honestamente. Fácilmente podías decir, gana Senegal, el otro puede decir, gana Bélgica, uno gana en tiempos extra o el otro gana en penales o quien sea. Al principio, muy calmado el partido, pero justo antes de la pausa de hidratación, Habib Diarra, mete el gol al minuto 24. Un cabezazo de uno de sus compañeros, le pega el palo y él nada más está ahí para puntear el balón. Le cae justo al pie después del rebote del palo. Courtois, que se había tirado para intentar de atajar el cabezazo que terminó dando en el palo, no pudo reaccionar lo suficientemente rápido para intentar de tapar o atajar el segundo remate, y 1-0 a favor de Senegal, no Bélgica, Senegal. Y justo después de eso, Bélgica sabía que Senegal iba a ser un equipo muy complicado, especialmente si les dan la ventaja, por poner así. Intentó, después del gol, tuvo una reacción muy rápida, por ponerlo así, pero no podían, o los centros estaban malos, o los disparos de 3/4 de cancha no les llegaban. Entonces ahí un poco y como que se empezó a medio desesperar Bélgica, pero no tanto, porque al final del día era un gol. Y se fueron así en el medio tiempo. Bélgica hubiera esperado que hubieran a lo mínimo empatado el partido, pero terminaron bien el primer tiempo. Pero no empezaron tan bien el segundo tiempo. Al 51, Senegal amplió la ventaja con un 2-0, gol de Ismaila Sarr. Un muy buen pase, un increíble pase desde su propio cuarto de cancha. Un muy buen control de Sarr, dispara perfecto. Courtois, que es muy bueno en estos duelos 1 contra 1, no pudo hacer nada y le da el 2-0, y parecía que estaba prácticamente sentenciado, que se iba a quedar así el partido, que Senegal va a clasificar y Bélgica va a ser otro de los supuestos grandes que van a estar eliminados en 16avos. Pero no, Bélgica descontó con gol de Lukaku, su máximo goleador en selecciones y en mundiales, al minuto 86. Parecía que era el gol de la honra, que no iban a poder hacer absolutamente nada. Un muy buen gol, un centro que se echaron a Lukaku, primer palo, y el portero no pudo hacer nada, y el defensa se comió la marca del defensa que lo estaba cubriendo. Y después al 89, un errorzazo del portero, en mi opinión, terminó saliendo mal. Le había ganado la posición a Yuri Tillemans, pero no termina pegándole al balón con la mano, y Tillemans cabecea una portería sola y empata el partido 2-2 al 89. Impresionante, estabas en el 85, ibas ganando 2-0, y ya estás en el 90 y te empataron 2-2. Impresionante lo de Bélgica, y se fueron a tiempos extra. Impresionante. Y no pasó demasiado en tiempos extra, voy a ser bien honesto. Fueron unos tiempos extras muy lentos, pero extremadamente lentos. Sabían que si uno cometía un error, que empujaba mucho y después dejaba huecos para un contraataque, iban a aprovechar, y seguramente ahí uno o el otro estaba eliminado.
y todos pensábamos que se iba a ir a penales y hubo una falta adentro del área de Senegal. El árbitro no la había marcado, la revisa el VAR, le dice el VAR, ven aquí, creo que hay un penal. Va el árbitro al VAR, se tardó un ratote a ver qué había dicho, penal para Bélgica al minuto 120, justo cuando pensábamos que se iba a ir a penales y esto se iba a decidir por tanda de penales. Le dan el penal a favor de Bélgica, un penal correctamente señalado en mi opinión. Y al 125, Yuri Tillemans con su doblete anota el penal y clasifica a Bélgica a octavos de final y elimina a Senegal, que es impresionante lo que jugó Senegal, vamos a ser bien honestos. Le hizo un buen partido a Francia, le hizo un buen partido a Noruega, goleó a Irak y ahora se quedaron justamente cortos, o sea, 5 minutos. A 5 minutos se quedaron de clasificarse a octavos de final. Y Bélgica, que no había convencido, no sigue convenciendo. A mí no me convence. Un equipo para mí muy débil, considerando la cantidad de talento que tiene, como Lukaku, Kevin De Bruyne, Yuri Tillemans, Leandro Trossard, Jeremy Doku, Thibaut Courtois. Honestamente, Bélgica tiene que arreglarse, tiene que organizarse bien y tiene que ver muy bien cómo va a jugar el partido de octavos de final porque va a ser muy complicado. Y finalmente, para el último partido tenemos el Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. Estados Unidos, que estaba jugando en su casa y es el tercer coanfitrión de este mundial de jugar sus 16avos de final. México jugó ayer, Canadá jugó el primer día de 16avos y ambos mencionados ya están clasificados a octavos. Canadá ganándole 1-0 a Sudáfrica con un gol al 92 y México ganando en su casa 2-0 contra Ecuador. Un partido, yo creo que el más lento de los tres. Fue muy lento, muy defensivo. Fue muy trabado, no hubieron muchísimas oportunidades de peligro. Estados Unidos nada más tuvo 2 disparos al arco y Bosnia nada más tuvo 4 disparos al arco, o sea, no hubo demasiado ahí en el partido. Había dudas de que había un penal al principio. Para mí no es penal, no hay suficiente contacto y Estados Unidos pensó que tenía la ventaja tempranito, pero un fuera de lugar muy claro de Balogun, pero al final del día hay que darle crédito. Fue un muy buen robo ahí a media cancha, pero al final no termina concretándose. Fuera de lugar claro, un poquito apretado, pero sí estaba claro. Ya después como que se calmó un buen y finalmente al 45 Balogun ahora sí está habilitado y ahora sí mete su gol a lo a como tipo celebración de americano. Un pase filtrado que se lo desvían a Balogun, un defensa se lo desvía, pero le cae justo en la pierna. Nada más ahí la tiene que ponérsela para el frente de los pies. Eso lo hace bien y termina definiendo de forma correcta y termina anotando el 1-0 y así se irían al entretiempo. Bosnia, que hasta ese punto tenía un juego muy bueno de forma defensiva. También ellos tuvieron sus oportunidades. En el primer minuto ahí tuvo una que fue a las manos de Matt Fries, el portero de Estados Unidos, pero al final Estados Unidos se va con la ventaja en el entretiempo. Y para el segundo tiempo ya se calmó muchísimo el partido, ninguno estaba arriesgando y se trabó muchísimo, no hubo jugadas de peligro y finalmente al 64 Balogun, el mismo que metió el primer gol de Estados Unidos, fue expulsado al minuto 64, clara roja. Pone en peligro la salud del jugador de Bosnia. Se nota exactamente con el tachón al tobillo y eso es muy, muy, pero muy peligroso.
aunque sea accidental o lo que sea, inercia o que vaya cayendo, al final del día eso es muy peligroso y termina siendo expulsado para mí de forma correcta. Algunos de mis amigos me estaban diciendo que no era roja. A ver, ustedes díganme en los comentarios si ustedes pensaron que esa roja estaba correcta o no, pero al final no había pitado nada, si mal no me recuerdo, el árbitro. Lo llamaron al VAR para decirle, oye, puede ser roja, y terminó decidiendo que era roja. Entonces tuvo que aguantar Estados Unidos, ponle como unos 30-35 minutos con un hombre menos. No fue nada fácil. Bosnia tampoco, con todo y que Estados Unidos estaba jugando con 10, estaba jugando muchísimo mejor que Bosnia, honestamente. Bosnia nunca tuvo oportunidad así para empatar el partido, y al 82 sentenció Estados Unidos el partido con un buen tiro libre de Malik Tillman. Sí, definitivamente el portero colabora, se lanzó del otro lado del palo y fácilmente podía atajar ese balón. No es que fue pegadito al palo, estaba muy accesible ese balón. Fácil la podía atajar el portero, pero al final no la termina atajando, entra el balón y 2-0, y Estados Unidos se clasifica a octavos de final. Entonces, ¿cómo se ve ahorita el panorama de octavos? Primero tenemos Canadá contra Marruecos, que va a ser un buen partido. Paraguay, Francia, Brasil, Noruega, México, Inglaterra y Estados Unidos contra Bélgica. Entonces ahí tenemos unos muy buenos partidos para octavos, pero aún faltan 6 partidos de 16avos, y mañana son 3, y después pasado mañana, el viernes, son los últimos 3, y ya el sábado empezamos con los octavos de final. Entonces, ¿qué vamos a esperar de mañana? Mañana, no tan temprano, a la 1 de la tarde, tiempo Ciudad de México, empezamos. Primero con el España contra Austria. España que viene de ganar su grupo, y Austria al último minuto, así literal, al último minuto se terminó clasificando con un gol al 96 para empatar el partido contra Argelia 3-3. Entonces yo pienso que España va a ganar, si es que no ponen a Ferran Torres, porque de la nada falla todo. Entonces yo, para mí, siento que va a pasar Francia. Yo creo que un 2-0, 2-1 sería respetable. A las 5 tenemos a Portugal contra Croacia. Portugal, que viene muy raro, empató contra el Congo, le ganó a Uzbekistán y casi pierde contra Colombia. Pues la única razón que no perdieron contra Colombia es porque tenían el jugador de Colombia estaba a medio pie de estar en posición correcta para el onside. Entonces este partido va a estar muy cerrado. Yo creo que va a ser un 2-1 favor a Portugal, muy, pero muy cerrado. Yo creo que este partido, chance, igual se va a tiempos extra o hasta a penales. Pero yo creo que o Portugal lo gana en los últimos minutos o en tiempo extra. Así de fácil. Y finalmente tenemos a las 9 de la noche, mañana sí terminamos un poquito más tarde, Suiza contra Argelia. Yo creo que finalmente voy a poner que un partido se va a ir a penales. Yo creo que este partido se va a ir a penales, y yo creo que Suiza va a ganar en penales. Yo creo que van a quedar 1-1 después de los 120 minutos, y finalmente Suiza va a ganar, yo creo que 5-4 o 4-3 en penales. ¿Cómo vieron los partidos de hoy? ¿Cómo van a ver los partidos de mañana, y cómo ven a los máximos favoritos de ganar este mundial? Leo los comentarios, los veo mañana.